Hola, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por suscribirse. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet este hermoso vestidito para una bebé de más o menos 6 a 9 meses. Es parte de un nuevo conjunto que les voy a enseñar para una bebé de 6 a 9 meses que va a incluir el cubre pañal, miren, los zapatitos y la diadema. Estén pendientes de estos paso a paso que ya pronto también los voy a subir a mi canal. Ahora, este conjunto, como les digo, es para una bebé de 6 a 9 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. En la caja de información les voy a dejar cómo pueden tejerlo más grande o más pequeño. La caja de información está justamente aquí a un lado, al lado derecho. Nada más presionen una flechita que aparece allí y la caja de información se va a abrir. Allí les voy a dejar cómo pueden tejerlo más grande o más pequeño. También aquí les voy a dejar todos los videos relacionados con este conjunto para que fácilmente los puedan ver. Y recuerden que mi canal es bilingüe. Todos mis videos están en español y en inglés. Nada más presionen la ovejita que está justamente aquí a un lado y los llevará a donde están todos mis videos en español y en inglés. Pues bueno, espero les guste y sin más que decir, les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de 3 milímetros, miren. Ahí está. De 3 milímetros y estoy usando esta. Se llama Super Soft Baby Double Knit James C. Brett. Es una lana para bebé en este color rosa. Pues bueno, aquí para empezar tengo un total de 73 cadenas. Esta cadena la medí y así como está la medí y me está midiendo aproximadamente 13 pulgadas, que son más o menos 33 centímetros. Ahora, si ustedes les mide 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada, solamente continúen con el siguiente paso. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, voy a hacer un punto alto. Aquí vamos a separar los delanteros, las mangas y la parte de atrás. Para los delanteros voy a hacer un total de 9 puntos altos. Ya incluyendo las 3 cadenas tengo 2, así es que me hace falta hacer 7 más. En la siguiente cadena hago el número 3. En la siguiente son 4. En la siguiente 5. En la siguiente 6. Siete, 8 y 9. Ahí está. Tengo 9 puntos altos. Las 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora voy a hacer 2 cadenas y en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Esta parte va a ser la parte de las mangas y aquí voy a hacer 17 puntos altos en total. Tengo 1, en la siguiente cadena hago 2, en la siguiente la tercera cadena y así voy a continuar hasta tener 17 puntos altos. Así es que llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos altos. Déjenme contarlos de nuevo.
Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Perfecto. Ahora 2 cadenas. Y en la siguiente cadena aquí voy a hacer un punto alto. Ahora vamos a trabajar la parte de atrás. Para la parte de atrás voy a hacer 19 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora 2 cadenas y en la siguiente cadena un punto alto. Aquí otra vez más vamos a hacer la otra manga. Vamos a hacer 17. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y aquí tengo que tener 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Así es que aquí vamos a terminar ya con este delantero haciendo estos 9 puntos altos. Así es que continúen, terminemos esta primera vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta y tengo un total de 71 puntos altos. Miren, tenemos este delantero tiene 9. Para las mangas aquí tenemos 17. Para la parte de atrás tenemos 19 puntos altos. Para la otra manga tenemos 17 y el otro delantero tenemos 9. Así es que se nos hace un total de 71 puntos altos. Ahora, para la segunda vuelta, vamos a hacer una cadena. Esta cadena nunca cuenta como ningún punto. Encima del primer punto alto, que es este, voy a hacer un punto alto. Un punto alto encima del siguiente punto alto. Aquí al inicio siempre vamos a empezar con 2 puntos altos en cada vuelta. Ahora voy a hacer una cadena. Me voy a saltar este punto alto que es el tercero, miren. Y en el cuarto voy a hacer un punto alto. Una cadena. Me salto el siguiente punto alto y encima del siguiente un punto alto. Una cadena. Me salto este punto alto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, me salto el último punto alto y adentro del espacio de las 2 cadenas vamos a hacer un punto alto. En realidad vamos a hacer 2 puntos altos adentro de este espacio de las 2 cadenas, 2 cadenas, 2 puntos altos. Esto es lo que vamos a hacer en cada uno de los espacios de las 2 cadenas. Ahí está. Así es que en cada esquina vamos a aumentar 4 puntos. 2, 4. Luego aquí 4.
luego aquí 4 y 4. Así es que vamos a estar aumentando bastantes puntos. Ahora vamos a seguir con lo mismo. Miren, vamos a hacer una cadena. Me voy a saltar este siguiente punto alto y en este segundo, miren ahí, voy a hacer un punto alto, una cadena. Me salto uno y en el siguiente un punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Y así voy a continuar hasta llegar al siguiente espacio de las dos cadenas. No se les olvide hacer una cadena de separación. Y siempre vamos a terminar así. En cada una de las esquinas vamos a dejar uno y adentro del espacio hacemos el abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para la parte esta de atrás. Una cadena, me salto el primer punto alto y en el siguiente un punto alto. Ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer. Me salto un punto alto y en el siguiente un punto alto, una cadena. Bueno, continúen así. Su otra esquina va a quedar exactamente igual como esta. Van a tener un punto alto de separación entre este abanico y siempre van a tener aquí también un punto alto también de separación al inicio del siguiente lado. Así les va a quedar exactamente. Así es que continúen. Terminemos esta segunda vuelta y nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Me hacen falta estos 3 puntos. Tenemos 2 puntos altos y las 3 cadenas aquí al inicio. Aquí para terminar vamos a hacer una cadena. Me voy a saltar este punto alto y en los últimos 2 puntos aquí al final, que es un punto alto, voy a hacer un punto alto y en las 3 cadenas aquí al final también voy a hacer un punto alto. Y ahí está. Así terminamos la segunda vuelta. Siempre vamos a terminar con 2 puntos altos y siempre vamos a iniciar con 2 puntos altos. Al final de esta segunda vuelta, si contamos cada uno de los puntos altos, incluyendo estos que tenemos aquí, en cada esquina, tengo un total de 51 puntos altos. Ahí está. Ahora, para la tercera vuelta, de aquí en adelante vamos a repetir estas vueltas, la segunda y la tercera. Miren, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí encima del primer punto alto, en este caso que es el último que hice, voy a hacer un punto alto. Encima del siguiente también un punto alto y en cada uno de los espacios de cadena también un punto alto y en cada uno de los puntos altos también, miren, al modo de repetir prácticamente la primera vuelta donde hacemos puntos altos nada más. Hacemos un punto alto en el espacio de cadena, un punto alto encima del punto alto en el espacio de cadena y encima del punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar aquí donde tengo este abanico. Igual vamos a trabajar punto alto en los primeros 2 puntos altos y adentro del espacio de las 2 cadenas siempre vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Miren, así vamos a trabajar cada esquina. Ahí está. Luego tenemos las mangas, les voy a mostrar aquí. Hacemos estos 2 puntos altos y luego en el espacio de cadena un punto alto, encima del punto alto que sigue, punto alto, y así vamos a continuar hasta llegar al siguiente espacio de las 2 cadenas. Está fácil esta segunda vuelta.
Lo importante aquí es de que ustedes hagan un punto alto en cada uno de los espacios y en los puntos altos, al igual que aquí, y adentro del espacio de las dos cadenas van a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y así van a continuar para esta tercera vuelta hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta y tengo un total de 103 puntos altos. Ahora, de aquí en adelante, como les había dicho, vamos a repetir estas dos vueltas. La vuelta donde hacemos puntos altos, una cadena, y esta vuelta donde hacemos un punto alto encima de cada uno de los puntos. Así es que aquí para la vuelta número 4, lo mismo, vamos a hacer una cadena, vamos a girar, y encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto y un punto alto en el siguiente punto alto. Al inicio de cada vuelta que hacemos, donde hacemos el espacio de cadena, vamos a empezar con 2 puntos altos siempre y vamos a terminar con 2 puntos altos al final. Así es que aquí, miren, les voy a mostrar. Vamos a hacer una cadena, me voy a saltar este punto alto y en el siguiente un punto alto, una cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, y aquí al final siempre vamos a tener lo mismo. Vamos a saltarnos el último y adentro del espacio de las dos cadenas hacemos el abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y de nuevo empezamos con lo mismo, una cadena, me salto este primer punto alto de la manga y en el siguiente un punto alto. Y ahí está, así es como vamos a continuar para esta cuarta vuelta. No se les olvide hacer una cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto. Ahí está, cada esquina, así es como les va a quedar. Bueno, continúen y nos vemos al final otra vez más para mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta. Aquí me hacen falta estos 3 puntos altos, 1, 2, 3. Me voy a saltar uno y en los últimos 2 aquí al final voy a hacer un punto alto en cada uno. Y así es como vamos a terminar cada vuelta de aquí en adelante cuando hagamos esta vuelta de separación. Ahí. Y ahí está, así terminamos esta cuarta vuelta. Ahora, si contamos cada uno de los puntos altos, tenemos un total de 67. Ahora, como les había dicho, vamos a repetir estas dos vueltas. Así es que para la vuelta número 5 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y en esta vuelta me toca repetir la vuelta de los puntos altos. Así es que en cada uno de los puntos altos hacemos un punto alto. Esta vuelta está fácil. Ahí está, y en cada uno de los espacios lo mismo, un punto alto, encima del punto alto también un punto alto, y así voy a continuar hasta llegar al primer espacio de las dos cadenas para mostrarles una vez más. Aquí está el primer espacio de las dos cadenas y lo mismo ustedes van a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y luego van a continuar haciendo un punto alto en cada uno de los puntos altos y en cada uno de los espacios de cadena, y esto es todo. Ahí está, así es como van a continuar para esta vuelta número 5. Ahora, al final de esta vuelta número 5 van a tener un total de 135 puntos altos. Y luego van a hacer una cadena, van a girar y van a hacer la vuelta de los puntos altos, una cadena, y de nuevo repetir la vuelta de los puntos altos. No estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer para este canesú, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta.
Ok, terminé de hacer la vuelta número 5, 6 y 7. Así es que en total tengo 7 vueltas. Al final de la vuelta número 5 les había dicho que íbamos a tener un total de 135 puntos altos. Luego al final de la vuelta número 6 son 83 puntos altos separados de una cadena. Y al final de esta vuelta número 7 tengo un total de 167 puntos altos. Así es que ahí está, el canesú está terminado. La sisa, esta parte aquí, está midiendo aproximadamente 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas, y de ancho aquí está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son 8 pulgadas, solamente la parte de encima. Así es que el canesú está terminado. Esta va a ser la parte del frente. Y ahora lo que voy a hacer aquí, antes de continuar, a mí me gusta hacer esta parte. Así es que aquí, miren, vamos a hacer los ojales a este lado. Voy a hacer una cadena. Me voy a ir donde está este último punto alto y voy a hacer 2 puntos bajos. Luego tengo la cadena aquí, voy a hacer un punto bajo y luego tengo el punto alto, voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Esta parte aquí la estoy haciendo así. Lo importante aquí es de que no quede encogido. Parece que está quedando tantito encogido, así es que voy a regresarme. Y aquí donde hice 1 voy a hacer 2. Así, creo que así se va a ver mejor. Así es que 2 y luego 2 puntos bajos y 2 puntos bajos, 2 y 2, 2 y 2. Y este es el primer punto alto de la primera vuelta. Voy a hacer 2 también ahí. Y ahí está. Ahora aquí en este punto de cadena, ahí voy a hacer un punto bajo también. Y ahí está. Así es que aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 puntos bajos. Ustedes van a hacer lo mismo aquí a este lado. Van a cortar su hilo y van a iniciar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, no importa. Y van a hacer 15 puntos bajos. Aquí a este lado les voy a mostrar porque aquí es donde vamos a hacer los ojales para el vestidito. Así es que aquí vamos a hacer una cadena. Vamos a girar. Y en este último punto bajo voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar este siguiente punto y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Y aquí está un ojal. Miren, los botoncitos que voy a usar son bien chiquititos, así es que aquí va a caber perfectamente. Así es que ahora voy a continuar hacia abajo haciendo puntos bajos. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos, una cadena, me salto este punto bajo y en los siguientes 2 hago un punto bajo. Y aquí está la vuelta de los ojales. Están 2 ojales, 1 y 2. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a irnos hacia arriba haciendo puntos bajos, al modo de terminar con 15. Aquí donde hice la cadena voy a hacer un punto bajo. Y ahí está. Así es como vamos a terminar aquí. Ahí está. Vamos a pasar este hilo por esta última lazada y así terminamos aquí esta parte. Y ahí está. Ahora van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, menos los ojales a este lado. Y les va a quedar más o menos así. Ok, así es que aquí nos vamos a ir a la parte de arriba. Metemos el gancho aquí en la primer cadena aquí al final. Jalamos una lazada. Hacemos una cadena y en este mismo punto un punto bajo. Y luego continúo hacia abajo haciendo 2 puntos bajos en cada punto al modo de terminar con 15.
Luego se van a regresar hacia arriba, hacer una vuelta de puntos bajos y vamos a terminar en la parte de abajo con la tercera vuelta. Así es que continúen y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer este lado, hice 3 vueltas y estoy aquí en la parte de abajo. Ahora miren, vamos a poner este lado donde hicimos los ojales encima y aquí vamos a jalar una lazada justamente aquí, miren, ahí. Voy a jalar esta lazada para unir los dos lados y ahora voy a hacer 2 cadenas y de nuevo voy a meter el gancho en este mismo punto ahí y por el primer punto bajo de la parte de atrás ahí, y voy a hacer un punto alto, una cadena. Ahora me voy a ir aquí en el punto de la mera esquina ahí, miren, encima del último punto bajo aquí ahí, y voy a hacer un punto alto, voy a meterlo por este lado y voy a meter el gancho aquí justamente, miren ahí, aquí en este punto, y voy a hacer un punto alto. Ahí están, miren, tengo 2 puntos altos. Ahora voy a hacer una cadena y encima de este aquí voy a hacer un punto alto, una cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, y así voy a continuar hasta llegar al espacio de las 2 cadenas. En esta vuelta vamos a dividir las mangas, así es que así voy a continuar. Me salto el último y en el espacio de las 2 cadenas hago 2 puntos altos. Luego me voy a saltar estos puntos altos de la manga y me voy a ir aquí al siguiente espacio. Aquí, miren, de las 2 cadenas, y aquí voy a hacer 2 puntos altos. Así. 1 y 2. Ahora una cadena, me salto este punto alto y en el siguiente un punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, y así voy a continuar hasta llegar aquí a la otra manga. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la otra manga. Aquí me olvidé decirles cuántos puntos altos tengo. Tengo 1, las 2 cadenas no cuentan, así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y ahí está. Así es que continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la otra manga. Terminé de hacer estos puntos altos para la parte del frente. Ahora aquí tengo una cadena y en este siguiente espacio de 2 cadenas hacemos 2 puntos altos. Y aquí vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25 puntos altos. Ahora vamos a saltarnos estos puntos de la manga y aquí adentro de este siguiente espacio de 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, una cadena, me salto un punto alto el primero aquí y en el siguiente voy a hacer un punto alto, y así voy a terminar ahora esta vuelta haciendo lo mismo. Me salto uno y en el siguiente un punto alto hasta llegar aquí al final. Continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Aquí para terminar tengo un punto alto, una cadena. Me voy a ir aquí encima del primer punto alto y voy a unirme con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos ya esta vuelta donde hemos dividido las mangas. Ahora para la parte de atrás, si contamos cada uno de estos puntos altos, tengo 26, y para la parte del frente aquí tengo 25 puntos altos. Ahora, lo que voy a hacer aquí en esta vuelta es la vuelta de los puntos altos, así es que voy a hacer 2 cadenas y encima de este mismo punto alto aquí voy a hacer un punto alto. En el espacio de la cadena que sigue un punto alto, y así voy a continuar hasta llegar debajo de la manga.
Aquí está mi último espacio de cadena. Luego tengo los 2 puntos altos de este lado y los 2 de este lado. Ahora, encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto, y en el segundo de este lado y en el primero de este lado voy a hacer 2 puntos altos. Aquí es donde voy a hacer este aumento. Ahí están 2 y 2 en este que sigue. Y aquí está el aumento. Ahora ustedes van a continuar haciendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo un punto alto en el espacio de la cadena, un punto alto encima del punto alto, hasta llegar aquí debajo de la otra manga. Van a hacer exactamente lo mismo en el último punto alto y en el primero de este lado. 2 puntos altos y luego continuar y terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final de la segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. Tengo un total de 100 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos la segunda vuelta con 100 puntos altos. Ahora vamos a hacer una vuelta más aquí para la parte de la cintura y luego vamos a aumentar puntos para la falda. Así es que para hacer esta vuelta de la cintura voy a hacer 2 cadenas y vamos a trabajar puntos altos, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. Así es que les muestro aquí, miren. Voy a hacer este primer punto alto, enredarse por frente, un punto alto. El siguiente, punto alto, enredarse por detrás. Punto alto, enredarse por frente. Punto alto, enredarse por detrás. Y así es como voy a continuar por toda esta tercera vuelta, alternándome entre un punto alto, enredarse por frente y uno por detrás. Así voy a continuar por esta vuelta. Continúen y nos vemos al final de la tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos altos, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. Y tengo un total de 100 puntos altos. No hemos hecho aumento ni nada. Tengo los mismos puntos que tenía en la vuelta anterior. Ahora, para terminar esta vuelta, nos vamos a ir aquí encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a empezar a usar el punto. Así es que voy a cambiar de este gancho de 3 milímetros y voy a usar uno tantito más grande. Este que está aquí de 3.5 milímetros. Así es que aquí vamos a hacer 4 cadenas. Y en este mismo punto aquí, que es el primer punto alto, voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, punto alto, cadena, punto alto. Son 5 puntos altos separados de una cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Las 3 cadenas aquí cuentan como el primer punto alto. Otra vez más, me voy a saltar ahora. 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Aquí están mis 5 puntos altos separados de una cadena. 1, 2, 3, 4, 5. No se les olvide hacer su cadena de separación. Así es que 1, 2, 3 y en el cuarto repetimos lo mismo. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. Ahí está mi abanico, 5 puntos altos separados de una cadena. Continúen así por toda esta vuelta y nos vemos aquí al final. Aquí al final vamos a tener que hacer un pequeño ajuste porque los puntos no me van a cuadrar, pero no pasa nada. Aquí al final lo vamos a ajustar. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho estos abanicos. Ahora, aquí me hacen falta 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a hacer el último, 1, 2, 3, en el cuarto punto aquí. Y aquí al final me van a sobrar 3. Ahí.
uno más. Y ahí está el último abanico. Ahora, si contamos cada uno de los abanicos, tenemos 25 abanicos. Ahora, para terminar esta vuelta, nos vamos a ir aquí a un lado donde tenemos las 4 cadenas y vamos a unirnos con un punto bajo. Miren, ahí está. No punto deslizado, punto bajo. Ahora, para la segunda vuelta, este punto consiste de 2 vueltas. Vamos a hacer 3 cadenas y en el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y aquí está el primer abanico. Tenemos 3 espacios de 3 cadenas. Ahora para el siguiente abanico me voy a ir al primer espacio de cadena y voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. Y esto es todo lo que vamos a hacer en cada uno de los abanicos. Miren, ahí está. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho estas 3 cadenas y un punto bajo. Ahora, aquí tengo ya mi último punto bajo y tengo el primer punto bajo. Aquí voy a ir y voy a hacer un punto deslizado. Ahora, para hacer el abanico tengo que estar en el centro, aquí, en este espacio de las 3 cadenas. Tenemos 3, así es que en el centro. Así es que para hacer esto tengo que hacer un punto deslizado en la cadena del centro. Aquí miren. Un punto deslizado donde está el punto bajo. Y meto el gancho aquí donde está el espacio de estas 3 cadenas, en el centro. Ahí voy a hacer un punto deslizado. Y así es como vamos a iniciar cada vuelta cuando hagamos los abanicos. Ahora vamos a hacer 4 cadenas, un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Y aquí está el primer abanico. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos separados de una cadena. Las 3 cadenas aquí cuentan como un punto alto. Ahora me voy a saltar al siguiente abanico y en el centro, miren aquí donde tengo estas 3 cadenas, voy a hacer el siguiente abanico. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena. Me hace falta uno más, son 5, punto alto. Y ahí está, así es como ustedes van a trabajar cada uno de los abanicos. Vamos a buscar el espacio aquí en el centro. Miren, 1, 2, 3 en este. Y hacemos punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Continúen así para esta tercera vuelta. Estoy al final de la tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho los abanicos y tengo 25 abanicos. Para terminar esta vuelta, cada vez que hagamos la vuelta de los abanicos se van a ir aquí a un lado, miren, donde tenemos las 4 cadenas y vamos a unirnos con un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Esta es la segunda vuelta. Esta es la vuelta donde hacemos 3 cadenas, un punto bajo. Así, miren. 3 cadenas, un punto bajo en el siguiente espacio de cadena. 3 cadenas, punto bajo en el espacio de cadena. Ahora me salto al siguiente abanico y en el primer espacio de cadena hago un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está, así es como vamos a continuar para esta cuarta vuelta, que es la segunda vuelta del punto. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta para una vez más mostrarles cómo terminar y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante. Estoy al final de esta cuarta vuelta. Es la segunda vuelta del punto. Ahora, para terminar esta vuelta y todas las vueltas, cuando hacemos la segunda vuelta del punto, vamos a irnos aquí donde está el punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora, tenemos que hacer la vuelta de los abanicos y tenemos que hacerla aquí en el centro, en este segundo espacio de 3 cadenas. Así es que para hacer eso tengo que hacer unos puntos deslizados. Yo los estoy haciendo aquí, miren. En la segunda cadena hago un punto deslizado
en el punto bajo hago un punto deslizado y en el espacio de las 3 cadenas del centro un punto deslizado. Así es que ahora aquí vamos a hacer 4 cadenas, 3 cadenas para el primer punto alto y la cadena de separación, y voy a hacer un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Y aquí están los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me salto al siguiente abanico y aquí en este segundo espacio de 3 cadenas, que es el del centro, voy a hacer punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Y aquí está el segundo abanico. Ahora, así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 5, que es la primera vuelta del punto. Luego ustedes van a hacer la vuelta que acabamos de terminar de las 3 cadenas punto bajo, y así vamos a continuar. No estoy segura cuántas vueltas yo le voy a hacer aquí para el vestidito. Ahí ustedes pueden ver qué tan largo lo quieren, pero así es como ustedes van a continuar repitiendo estas 2 vueltas. Ok, terminé de hacer la faldita del vestidito. Miren qué lindo está. Hice un total de 8 vueltas y me está midiendo aproximadamente 12 pulgadas. Desde aquí del hombro hasta aquí son 12 pulgadas, que son más o menos 30.5 centímetros. Si ustedes quieren hacerlo más largo, lo pueden hacer. Aquí nada más me hace falta hacer una vuelta más, así que se las voy a mostrar aquí. Miren, lo que vamos a hacer aquí es, voy a terminar yo esta vuelta haciendo un punto deslizado aquí, miren, al inicio. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a girar. Quiero hacer esta vuelta al lado revés, porque ya van a ver lo que les voy a mostrar. Miren, voy a hacer un punto deslizado aquí, punto deslizado donde están las 3 cadenas, y adentro, más bien en este punto bajo, otro punto deslizado. Quiero llegar aquí al centro de estas 3 cadenas, ahí. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas y aquí vamos a hacer 5 puntos altos más. Luego voy a esconder este hilo que corté ya ahí, o más bien ya me tuve que usar otro ovillo. Llevo 4, 5, 6 puntos altos. Miren, con las 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me salto al siguiente abanico y hago lo mismo, 6 puntos altos. Esto es todo lo que voy a hacer, 6 puntos altos en cada uno de los abanicos aquí en el centro. Miren, ahí. Continúen y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de abanicos. Para terminar, vamos a irnos aquí, miren, donde tengo las 3 cadenas y el punto alto, y voy a hacer un punto deslizado. Ahora ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y ya esta vuelta está terminada. Ahora lo que vamos a hacer es, al lado derecho, nos vamos a ir aquí donde terminamos. Aquí, miren, terminamos al lado revés. Ahora al lado derecho vamos a irnos aquí en el centro. Vamos a jalar esta lazada, así. Y ahora voy a hacer una cadena. Me voy a ir en medio de estos 2 puntos altos ahí, miren, y voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer 4 cadenas. Y en medio de los 2 puntos altos que siguen, voy a hacer un punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2, 4 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2, 4 cadenas, punto deslizado en medio de los últimos 2. Ahora aquí, miren, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos directamente al siguiente abanico y en medio de los primeros 2 hacemos un punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2 puntos altos, 4 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado. Y aquí, como ya terminamos, vamos a irnos al siguiente abanico
y en medio de los primeros 2 puntos altos vamos a hacer un punto deslizado. 4 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2 y así van a continuar. Y miren, así es como se miran. Miren qué bonito está. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final, nada más me uní al inicio, corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y ya esta parte está terminada. Y miren qué lindo se mira. Y ahí está. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una de las mangas. Miren, ya esta ya la hice, así es que la vamos a hacer de igual manera. Ahora, vamos a hacerla a este lado. Cuando ustedes hagan esta manga van a empezar del lado de atrás hacia el frente. Esta que vamos a hacer, vamos a empezar del frente hacia atrás para que los puntos queden de igual manera. Así es que con este mismo gancho de 3.5 y la lana esta de bebé número 3 de 3 milímetros de grosor, vamos a hacer una lazada aquí y vamos a meter el gancho aquí, miren, en este último punto alto aquí, miren, o más bien en el primero. Aquí es donde hacíamos el abanico, 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. En este primer punto alto aquí voy a jalar una lazada, voy a traerla hacia el frente, voy a hacer una cadena. Ahora ya que hice la cadena, aquí vamos a hacer un punto bajo, luego punto bajo en el siguiente, medio punto alto en el siguiente punto. Ahí está, tengo 3 puntos, 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos, pero vamos a hacerlos por la barrita de atrás. 1, 2 y 3. Ahora, en este último punto alto, por la barrita del frente, hacemos un punto alto. Y en los siguientes 2 puntos altos, por la barrita del frente, nada más hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora, en este último punto alto, por la barrita de atrás, hacemos un punto alto. Y en los siguientes 2 puntos altos, por la barrita de atrás, un punto alto en cada uno. Ahora, en este último punto alto, por la barrita del frente, hacemos un punto alto. Y en los siguientes 2 puntos altos, por la barrita del frente, nada más, hacemos un punto alto en cada uno. Ahora, por la barrita de atrás de este último punto alto que hice, hago un punto alto. Y en los siguientes 2 puntos altos, por la barrita de atrás nada más, hacemos un punto alto en cada uno. En este último punto alto, por la barrita del frente, hago un punto alto. Y en los siguientes 2, por la barrita del frente, hago un punto alto. En este último punto alto, por la barrita de atrás, hago un punto alto. Y en los siguientes 2 puntos, por la barrita de atrás, hago un punto alto. Y en este último punto alto, por la barrita del frente, hacemos un punto alto. Y en los siguientes 2 puntos altos, por la barrita del frente, hago un punto alto en cada uno. Y esto es todo lo que vamos a hacer hasta llegar más o menos aquí, a 3 puntos antes de terminar aquí, miren. Luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Estoy aquí a este otro lado, tengo estos 3 puntos por terminar. Aquí en el siguiente punto voy a hacer un medio punto alto. Y en los siguientes 2 puntos voy a hacer un punto bajo en cada uno. Ahí está, así terminamos esta parte. Ahora voy a continuar y voy a hacer puntos bajos hasta llegar aquí a este otro lado para que esta parte debajo de la manga se mire más bonita. Así es que aquí voy a meter el gancho en este espacio, voy a hacer un punto bajo en este punto bajo aquí en el centro. No hay una manera exacta de hacer esto es para que nada más se mire más bonito. Así es que ustedes ahí miren cómo
van a ser estos puntos. Yo así lo estoy haciendo. Luego aquí. Y luego en este espacio. Ahí está. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Cortamos el hilo y pasamos el hilo por esta última lazada. Y así es como hemos terminado de hacer la manguita. Miren, ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es esta última vuelta. Aquí son 4 cadenas, luego un punto deslizado. Así es que para hacer eso nos vamos a ir aquí, justamente aquí, donde está este punto bajo. Luego está donde nos unimos con un punto deslizado y con el color blanco, esta lana blanca aquí. Vamos a jalar esta lazada hacia el frente y hacemos una cadena. Y en el siguiente punto, voy a hacer un punto deslizado. Y ahora voy a hacer 4 cadenas. Me voy a saltar uno y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. 4 cadenas, me salto uno y en el siguiente punto deslizado. 4 cadenas, me salto uno y en el siguiente punto deslizado. 4 cadenas, me salto uno y en el siguiente punto deslizado. Así voy a continuar por todo alrededor hasta llegar aquí, a este lado. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Ok, estoy aquí al final, hice mi último punto deslizado y en el siguiente punto voy a meter el gancho, voy a hacer otro punto deslizado, voy a cortar el hilo y pasar el hilo por esta última lazada. Y bueno, aquí está esta parte terminada. Miren qué bonita está la manga. Bueno. Ahí está. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer a este lado. Lo van a hacer a este lado, pero recuerden que van a empezar por la parte de atrás hacia el frente. Ahora lo que vamos a hacer es el cuello. Así es que para hacer el cuello vamos a usar este gancho de 3 milímetros. Y con esta lana en el color blanco voy a hacer una lazada aquí. Voy a meter el gancho aquí en este último punto. Ahí miren. Voy a jalar esta lazada hacia el frente. Voy a hacer una cadena. Y en el siguiente punto, un punto bajo. Ahí está. Un punto bajo en el siguiente punto. Y en medio aquí, miren, voy a hacer un punto bajo. Y en medio de cada uno de los puntos altos voy a hacer un punto bajo. Así. Ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Aquí en esta esquina. Aquí miren, voy a meter el gancho en este espacio, jalo una lazada, meto el gancho en el centro, jalo una lazada, tengo 3 lazadas, cierro y ahora voy a continuar en medio del siguiente punto, un punto bajo. Y ahora vamos a continuar hasta llegar a la otra esquina. Jalo una lazada, en el centro jalo una lazada y aquí a este lado jalo una lazada, 4 lazadas, cierro y luego punto bajo en medio de los siguientes 2. Creo que así se mira bien. No hay una manera exacta de hacer esta parte. Aquí lo importante es que quede muy bonito esta parte. Y luego voy a continuar hasta llegar a la otra esquina. Y así es como se tiene que mirar. Aquí van a hacer lo mismo que hice aquí, que son... hicimos una reducción de 3. Aquí van a hacer una reducción de 3, así como hicimos aquí. Y aquí en este nada más de 2. Continúen y nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora vamos a regresarnos haciendo puntos bajos, pero solamente por la barrita de atrás del punto. Miren, tenemos las 2 barritas aquí. Empezando en este último que hice, voy a hacer un punto bajo, pero nada más por la barrita de atrás. Así. Así es que así voy a hacer
esta parte por todo alrededor del cuello. Ahora, esta parte es opcional, el vestidito así como está ya está terminado. Ya saben que a mí me gusta agregarle más detalles, así es que les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Ahí. Así es que vamos a continuar haciendo estos puntos bajos, pero solamente por la barrita de atrás. Esto nos va a ayudar a que se doble hacia abajo el punto. Miren, así. Así es que continúen y luego nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a trabajar el cuellito. Ok, terminé de hacer esta segunda vuelta, estoy aquí al final. Ahora tengo un total de 69 puntos bajos. Lo que voy a hacer aquí es determinar el centro. Este es el centro para mí. Si ustedes tienen tal vez 1 o 2 puntos más o menos, nada más cuenten el número que tienen y divídanlo en 2. Y basado en eso pongan ahí un marcador en el mero centro. Yo aquí estoy marcando el centro, como les digo, así es que aquí lo que vamos a hacer es, miren, vamos a hacer 3 cadenas. Y vamos a girar. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a cargar el gancho 2 veces, 1, 2, miren, y metemos el gancho por la barrita del frente del punto. Miren, aquí están los puntos bajos y en la primera barrita voy a meter el gancho así y voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, voy a quitar 2 lazadas y voy a quitar 2 lazadas. Ahí está. Otra vez más, cargo el gancho 2 veces. Y en el siguiente punto, jalo una lazada, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas. Este es un punto alto triple. ¿Ok? Otra vez más, 2 lazadas, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas y quito 2 lazadas. Otra vez más, cargamos el gancho 2 veces. Metemos el gancho por la barrita del frente del punto, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas y quitamos 2 lazadas. Otra vez más, cargamos el gancho 2 veces, metemos el gancho por la barrita del frente del punto bajo, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas y quitamos 2 lazadas. Cargamos el gancho 2 veces, metemos el gancho en el siguiente punto bajo. Jalamos lazada, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas y quitamos 2 lazadas. Así vamos a continuar hasta tener un total de 34 puntos altos triples. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, tengo un total de 31 puntos altos más las 3 cadenas aquí al inicio. Les había dicho que iba a ser 34, pero no. Tengo 31 nada más y me hace falta 1, 2, 3 puntos más. Así es que aquí lo que vamos a hacer es, voy a cargar el gancho y en este siguiente punto que sigue aquí, por la barrita del frente nada más, voy a hacer un punto alto. En el siguiente, un medio punto alto. Y en el punto del centro, que es este que está aquí, que es el punto número 35, voy a meter el gancho por las 2 barritas y voy a hacer un punto deslizado. Miren, hemos hecho esto porque este es el lado izquierdo del cuello. Miren, ahí está. Así es que ahora vamos a iniciar a este lado haciendo lo mismo. Ahora aquí, miren, vamos a hacer un medio punto alto por la barrita del frente del punto, un punto alto en el siguiente y un punto alto triple en todos los puntos que siguen. Así es que cargamos el gancho 2 veces por la barrita del frente, metemos el gancho, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas y quitamos 2 lazadas. Cargamos el gancho 2 veces por la barrita del frente del punto bajo, metemos el gancho, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas, 2 lazadas y de nuevo cargamos 2 veces. Así vamos a continuar hasta llegar aquí a este último punto. Y como pueden ver, así es como se está mirando el cuellito. Bueno, continúen y luego nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado del cuello. Aquí al final hice un punto alto.
Ahora lo que vamos a hacer es una cadena y vamos a girar. Y aquí lo que vamos a hacer es encima de este último punto alto voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora voy a hacer 4 cadenas. Me voy a saltar un punto y en el siguiente encima voy a hacer un punto deslizado. 4 cadenas. Me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. 4 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Ahí está. Así es como vamos a continuar para esta vuelta. Continúen por todo alrededor del cuello y luego nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en la parte del medio del cuello. Les quería mostrar cómo vamos a trabajar aquí esta parte. Miren, hasta aquí tengo mi último punto deslizado. Luego tengo 2 puntos aquí, miren. Y luego de nuevo el cuello de este lado. Entonces aquí en estos 2 puntos voy a hacer un punto deslizado, punto deslizado. Y ahora en este que sigue también voy a hacer otro punto deslizado y voy a hacer ahora 4 cadenas. Y ya desde aquí me salto uno y en el siguiente un punto deslizado y ya el resto es lo mismo. 4 cadenas, me salto uno y en el siguiente punto deslizado. Bueno, continúen así, nos vemos al final aquí para mostrarles ya el cuellito terminado. Ok, terminé de hacer esta vuelta. Aquí nada más me uní al final con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y miren, así es como ha quedado el cuellito. Ahora, miren, empecé a hacer algo aquí porque noté que el cuello tal vez se va a levantar. Si ustedes no quieren que eso suceda, miren, estoy haciendo esto. Estoy haciendo punto deslizado por toda la orilla. Empecé desde aquí. Jalé una lazada y comencé a hacer puntos deslizados en la mera orilla. Estoy aquí pasando el centro, así es que les voy a mostrar cómo vamos a hacer esta parte. Miren, aquí está la vuelta que hicimos de punto bajo, la vuelta del centro y la vuelta de aquí del punto bajo que hicimos también. Miren, ahí están los 3 puntos. Ahí es donde yo estoy metiendo el gancho y luego hago el punto deslizado. Miren, fácilmente se mete el gancho. Estoy usando este gancho de 3.5 y hago un punto deslizado. Lo estoy haciendo con este gancho tantito más grande para que no quede muy tupido aquí esta parte y no se encoja también. Miren, ahí va. Estoy punto por punto, estoy jalando lazada y haciendo punto deslizado. Así es como he hecho esta parte. Miren, creo que se mira mejor. Miren, ahí está. Y así el cuellito no va a quedar levantado. Va a quedar ahí fijo. Bueno, continúen. Terminemos aquí este lado y luego vengo y les muestro ya el vestidito terminado. Ok, terminé de hacer el cuello. Miren qué lindo está. Aquí cuando terminé de hacer los puntos deslizados, nada más me uní ahí al inicio a un lado con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y agregué este botoncito aquí en la parte de atrás. Este botoncito mide 9 milímetros. Pueden usar un botoncito también de 11 milímetros y también les va a funcionar. Pues bueno, ahora lo que estoy haciendo aquí es estoy poniendo este listón. El listón que estoy usando es este. Miren, esta es la medida de 22 milímetros y nada más estoy usando como una yarda. No necesitamos mucho. Déjenme ver. Creo que son como 40 pulgadas, que son más o menos 100 centímetros. Si ustedes quieren hacerle un moñito para la parte de atrás, van a necesitar tal vez un poquito más. Ahora, este listón es grueso y van a tener que pasarlo así como yo hice, cada 2 puntos. Miren, ahí está. Y luego lo que planeo hacer es ponerle estas florecitas así en el centro para que se mire aún más bonito. Miren, así. Y aquí en el centro del cuello le voy a poner esta florecita. Así también. Creo que se va a ver precioso así como está. También otra opción que pueden hacer es ponerle un encaje como este que está aquí. Este encaje es súper barato. Por 3 yardas vale $2. Y planeo tal vez ponerlo así en la mera orilla de este abanico por el lado de adentro. Y ahí ustedes van a tener que coser. Yo no soy muy buena cosiendo, pero creo que está fácil de hacer. Así es que creo que también así lo voy a hacer.
Nada más se los estoy mostrando, les estoy diciendo aquí cómo yo voy a terminar mi vestidito. Así como está, ya está terminado, no es necesario agregarle más, pero ya saben de que a mí me gusta ponerle ese toque extra a todas mis prendas. Así es que así es como yo lo voy a hacer. Pues bueno, luego vengo y les muestro ya el conjunto terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la parte de abajo del vestidito. Miren, ahí está. Ustedes van a necesitar aproximadamente 2 yardas de este encaje, ya que decidí también agregarlo aquí a la orilla de las manguitas, miren, y a la orilla del cuello. Miren qué lindo está. Y así es como me ha quedado el vestidito. Ahora aquí en la parte de atrás está un moñito que le hice, pero si ustedes quieren que este moñito les quede al lado del frente también lo pueden hacer, no pasa nada. Bueno, aquí está el vestidito ya terminado. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba del cuello hasta el final de esta última vuelta que hicimos me está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas, y la cintura, nada más la parte del frente, está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este vestidito, al igual que las otras piezas que voy a hacer, son para una bebé de más o menos 6 a 9 meses. Ahora ya tengo listo el cubre pañal. Miren, aquí está precioso también. Estén pendientes de este paso a paso. También ya tengo los zapatitos. Ahí están. Y la diadema para que haga conjunto. Miren qué lindo están todas estas piezas. Ahora, inicialmente estaba pensando agregar este conjunto en un solo video, pero desafortunadamente me va a salir un video demasiado largo. Así es que voy a tener que poner todos estos videos separados. Así que espero que me entiendan. Y por favor, no se les olvide ver mis videos ahí de todo el conjunto, ya que yo lo hago con mucha dedicación y con mucho amor para todos ustedes. Pues bueno, y así termino ya este vestidito. Estén pendientes, como les digo, de estos pasos a pasos que ya pronto también se los voy a subir. Y bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por su apoyo. Mil gracias por todo su cariño. Nos vemos en el próximo. Saludos.